La verdad que, bueno, esta semana el dólar que subió, que bajó, que el acuerdo con el fondo, que está aprobado por diputados y que, bueno, con esta metodología que tanto le critican, ¿no? El kirchnerismo que utilizó estas artimañas legales para hacerse aprobar un montón de cosas. Bueno, quiero que sepan que ahora las está usando el gobierno de Milei. Digo porque si vamos a criticar, seamos coherentes por lo menos. No quiere decir que esté bien, ni desde el kirchnerismo, ni desde La Libertad Avanza. Pero bueno, en toda esta movida y en todo este posible acuerdo con el fondo, que en realidad en el proyecto no se habla de montos, o sea que no sabemos si son los que le deberían haber mandado que todavía no habían terminado de mandar con Macri, o uno nuevo, pero bueno, ya desde lo legal en Argentina está aprobado, falta todavía algunos puntos para ver en el fondo. Eso hizo que el dólar esta semana se moviera, que el riesgo país se moviera, pero mientras tanto, porque mientras nosotros vemos todas esas noticias, hay sectores que por abajo están empezando a haber movimientos por esta apertura económica. Córdoba es el corazón del país, Córdoba es el centro económico de muchos sectores en nuestro país, y Córdoba tiene, además de grandes universidades, las más viejas de Latinoamérica, tiene también la Fundación Mediterránea con un instituto de investigación que todos estos factores que a veces nosotros no vemos en cómo pueden llegar a influir en el día a día y en la economía de un país, ellos sí los estudian. Esto es el IERAL. Entonces, entre otras cosas que le vamos a preguntar hoy al presidente del IERAL, al licenciado Osvaldo Giordano, ex ministro de Economía y Finanzas de la provincia de Córdoba, ex presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, estuvo un tiempo también como presidente director del ANSES, él me corregirá. Bueno, ¿qué está pasando por abajo de toda esta batería de noticias que recibimos de Sturzenegger, que desregula, que saca impuestos, que desburocratiza, que antes se pagaba tanto de un trámite que ahora no se paga más? Bueno, pero mientras tanto la economía, mientras tanto el ciudadano común, mientras tanto el que se jubila, mientras tanto la deuda de la Caja, que bueno, que la Corte Suprema de Justicia ahora para el 23 de abril hizo un llamado a una convocatoria, a una mediación entre la provincia y la nación, que dicho sea de paso, me corregirá él o no, creo que es por un tema que siendo él ministro lo había iniciado con Juan Schiaretti. A eso se agregaron otras demandas porque desde que asumió Milei no envió un peso para la Caja de Córdoba, y no es un capricho de los cordobeses, digo, está en una ley. Debería el gobierno nacional mínimamente cumplir las leyes y si no, reformarlas o llamar a una negociación. Eso no ha sucedido, ni se ha reformado, ni se ha negociado y no ha llegado un peso a Córdoba. Bueno, ¿qué mirada tiene hoy Osvaldo Giordano desde otro lado? Ya no como una de las patas, ya sea en el ministerio, ya sea en el Ministerio de Economía de Córdoba o ya sea en el ANSES. ¿Cuál es su mirada ante esto? Y otro tema, una persona que estuvo tanto tiempo en Caja de Jubilaciones, que estuvo en ANSES, se acaba la moratoria. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Se abre una nueva moratoria? ¿Se abre un nuevo sistema? Volvemos a las AFJP. ¿Qué pasa con aquel que no aportó un peso? ¿Qué pasa con aquel que aportó 10 años, 15, 20, que no llega a la cantidad de años? La verdad que me parece que el tiempo va a ser poco, así que vamos a los auspicios y los invito a que escuchen esta entrevista al licenciado Osvaldo Giordano. Buenas noches, Osvaldo. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien. Qué lío, ¿no? Muchos temas. Demasiados me parece que sí, tiré. Para un solo programa me parece que sí. Creo que no llegamos, pero bueno, vamos a ir por partes. Vamos por algo que
que está preocupando a todo el mundo, que es el tema jubilaciones. Y, bueno, esta incógnita que se nos abre para el 23 de abril, si llegaremos a un acuerdo o no a partir de la Corte como mediadora. Mirá, yo creo que Córdoba tiene todas las de ganar. Es muy obvio por lo que vos señalaste, ¿no? Porque lo dice una ley que además no es una ley caprichosa, es una ley de sentido común. Si hay provincias que transfirieron su sistema a la nación y que por lo tanto la nación, es decir, todos nos estamos haciendo cargo de su déficit, ¿por qué a las provincias que no transfirieron su déficit no las trata igual? Entonces, esto es un privilegio para la Ciudad de Buenos Aires, para Mendoza, para La Rioja, bueno, todas las que transfirieron, y una discriminación contra las que no. De manera que ahí, tanto por el sentido común o por la ley, el final es cantado. Además, el tema hay es que, bueno, la precedentes justicia, ya. hay antecedentes, está todo muy pautado, muy previsible. El tema, bueno, son los tiempos, ¿no? Que mientras tanto esto demora y va pasando el tiempo. Yo creo que un desgaste muy lamentable, con mucho perjuicio para Córdoba. Y bueno, ojalá que esta convocatoria tardía de la Corte, porque entonces ya, como bien vos señalaste, ya lleva varios años. Lo habían ingresado ustedes, digo, la gestión de Schiaretti y vos como ministro. Efectivamente, ya en ese momento se ingresó una primera demanda, bueno, después se fue actualizando. En ese momento era por los intereses, porque algo mandaban. Mandaban una parte, no actualizaban, digamos. Ahí Entonces, la no actualización lleva a que en la práctica no cumplían. Veremos. Bueno, entonces eso ya no depende de nosotros, estamos ahí todos expectantes a ver qué pasa con eso. Sí, imagínate que la Corte, bueno, también la situación en que está tampoco es tan fácil, pero, insisto, es algo que es absolutamente claro, yo no creo que haya mucho debate, la cuestión son los tiempos. Sí, la cuestión son los tiempos y como siempre la decisión política de pagarlo o no pagarlo. Es decir, es una ley, estamos en un Estado de Derecho, las leyes hay que cumplirlas, pero bueno, sabemos que si uno le busca vuelta lo puede ir prorrogando. En algún momento se va a cobrar, eso estoy seguro. En algún momento se va a cobrar porque nos ampara la ley. Totalmente. Hasta tanto no se cambie esa ley, y si se cambia tampoco puede ser retroactivo. No, y además no tendría sentido. Por esto que digo que es una ley que tiene mucha lógica, no es una generosidad de la nación o algo arbitrario o subjetivo, nada, es algo de sentido común. Yo no puedo tratar distinto a iguales, ese es el punto. Osvaldo, ¿otras provincias que no transfirieron están exactamente en la misma condición que Córdoba? Sí, o peor. Sí. La nación se manejó muy arbitrariamente, no con este gobierno, sino con el anterior. Entonces había de todo. A Córdoba, creo que más que todo por la presión que llevábamos de tener muy prolijo todo, había pocas excusas, o había menos excusas, ¿no? Claro. Hay provincias en las cuales realmente la negativa de la nación tiene un fundamento porque son muy desordenadas, caso de la provincia de Buenos Aires, en donde es imposible saber realmente cuánto hay que pagarle porque es muy caótico internamente. Por la prolijidad de Córdoba se le hacía difícil y está, bueno, entre las menos perjudicadas, yo diría. Me voy de Córdoba, de la Caja de Córdoba me voy al ANSES. ¿Qué pasa ahora que se termina la moratoria y no se escucha que nadie prorrogue nada? Hay proyectos como el de la diputada Torres, que es muy interesante, esto de, en pocas palabras, está la PUAM, bueno, se cobra eso y se cobra también en función de la cantidad de años de aportes que podés llegar a tener. Si tenés 15 años de aporte, no vas a cobrar el mínimo, sino que se te va a aumentar en función de esos 15 años, que me parece también una manera muy equitativa. Es decir, porque esa persona sí tuvo aportes, fueron 15 años, entonces, o aquellos que tienen 28 años y no llegaron a la moratoria y tienen esos 2 años colgados y bueno, ¿cómo ves vos esa posible solución? Mira, el sistema previsional sufre lo que sufre toda la economía, ¿no? Una economía que funciona muy mal, naturalmente el sistema previsional está mal, pero sufre además muy malas decisiones que venimos tomando, no sé, de hace 100 años, ¿no? De muy contradictorio, ¿no? De mucha imprevisión, en donde debería haber máxima previsión. Sí. Está muy desordenado, tiene muchas injusticias, porque así como hay gente muy maltratada, estafada por el sistema, hay otras que cobran cosas que nunca se debió pagar, no se deberían estar pagando. Entonces, en realidad la solución de fondo es un cambio de fondo, un ordenamiento integral
que naturalmente lleva tiempo de estudio, de análisis, de debate, de acuerdo. Tenemos hace poquito la experiencia de Uruguay, ¿no? Estuvo casi un año trabajando y haciendo bien las cosas, y los mayores países hacen. Entonces, creo que lo primero, lo más importante, lo fundamental sería iniciar ese proceso. Así, bueno, paremos y empecemos a buscar algo más razonable y no esta cantidad enorme de injusticias que tiene nuestra ley. Como eso lleva tiempo, decir, bueno, ¿qué hago en el medio? Claro, ahí aparece el tema que... En el mientras tanto. En el mientras tanto, pero insisto, no que el mientras tanto no siempre nos lleve, porque hace 20 años que estamos en el mientras tanto renovando moratorias y postergando lo importante. Una solución de fondo. Claro, como que lo urgente te tapa lo importante. Entonces, digamos, arranquemos por lo importante, empecemos eso, aunque sabemos que nos va a llevar un tiempo. Y en el mientras tanto hay como dos opciones. Y bueno, sigo como hace 20 años prorrogando la moratoria, que sabemos que es muy injusta, es muy desestabilizante desde el punto de vista financiero y hasta poco ético, porque lo que te tienen que decir, bueno, mentime de que trabajaste y en base a eso simulo que tenés una deuda y pagas la deuda en cómodas cuotas para que te puedas jubilar. Una cosa muy descabellada. Sí. Entonces, bueno, busquemos algo mejor a eso, que no es no renovar, porque no renovarla, nuestra ley tiene mucha rigidez, es decir, si no tenés 30 años de aporte no entras directamente. Entonces, y sabemos que mucha gente llega a la edad de retiro por nuestro mercado de trabajo, porque hay mucha informalidad, mucho desempleo, mucha gente inactiva, mucha gente llega con menos años de aporte. Entonces, busquemos una mejor alternativa que pase un poco por lo que vos decís. Bueno, el que llega sin nada es una cosa, el que llega con 10 años otra, y el que llega con 25 años otra. Es decir, no podemos poner todos iguales porque es muy injusto. Algo de eso, que insisto, no es más que un buen parche, mejor que la moratoria, mejor porque es más justo y porque es más sostenible desde el punto de vista financiero, como una transición hacia una reforma de fondo, que yo creo que es lo importante y lo más complicado de hacer. ¿Pensás que alguien la va a hacer? Yo sí mantengo la expectativa. Bueno, el proyecto de Alejandro Torres apunta a eso, es decir, tiene un componente de urgencia, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Y no es ni renovar ni no renovar, es en el medio, digamos, buscar algo razonable, y ahí se prevé crear como hicieron los uruguayos, decir, bueno, convoquemos, en lugar de convocar a Barra Brava, convoquemos a los que saben, digamos, y se pongan a trabajar, le pongamos un plazo, le demos toda la información, le demos los lineamientos, bueno, queremos esto, que en general hay consenso en qué sistema queremos. No es ir a la FJP, yo creo que no da, digamos, la Argentina para eso. Algo intermedio en el cual en general hay acuerdo. Entonces decirle, bueno, a los que saben, hagan un proyecto para que los diputados tengan algo. Yo no creo que los diputados por sí solos lo puedan hacer, es mejor. No, pero por supuesto que no. A ver, a lo mejor sí, pero digo, siempre está bueno esto de escuchar otras voces y de escuchar especialistas. Es algo demasiado complicado. Es muy complicado. Muy complicado, y improvisar se cuesta mucho acá, ¿no? Sí. Entonces, es mejor que haya gente especialista. Obviamente, la última palabra la tiene el Congreso, no hay duda, e incluso los lineamientos generales los tienen que fijar ellos, pero que el trabajo más técnico, los fundamentos, los cálculos actuariales, porque acá no hay que solo mirar el mes que viene, hay que mirar las próximas generaciones. Sabemos que tenemos una demografía que nos juega en contra, es decir, que la buena noticia es que vivimos más, la otra noticia es que tenemos cada vez menos hijos. Bueno, todo eso influye en las próximas décadas. Entonces, pensemos un sistema previsional no solo para los actuales jubilados o los próximos jubilados, sino también para los jóvenes que están entrando en el mercado de trabajo, darle algo, un poco más de certeza de lo que es hoy, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente piensa que no voy a recibir nada y que mejor ahorro por mi cuenta, porque si no la voy a pasar muy mal, como la están pasando mis padres o mis abuelos. Volvemos a Córdoba. ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo ves Córdoba? ¿Cómo ves la economía de Córdoba? Bueno, en este escenario que se presenta ahora con una apertura indiscriminada de importaciones, con un dólar que para algunos está demasiado barato, con un campo que no está produciendo lo que produce. Además, bueno, yo ya lo dije hace 2 o 3 programas, la soja es peronista. Porque la soja con los gobiernos peronistas cuesta $600, $700. Ahora, hasta pensando también, digo, bueno, si Ucrania, si soluciona el problema ucraniano, Ucrania va a volver a cultivar y es uno de los exportadores de soja más importantes del mundo. Brasil está cultivando
cosa que hace 5 o 6 años no lo hacía, digo, en esta forma. Pensando en Córdoba, ¿no? En este motor que tenemos que es el campo, ¿cómo ves hoy la situación? Córdoba es bastante reflejo del promedio del país, ¿no? Porque vos señalás el campo, bueno, tiene mucha industria, tiene servicio. Yo creo que difícilmente Córdoba se diferencie tanto del promedio del país. Y el promedio del país lo que se ve es eso, ¿no? Lo que vos señalás. Bueno, habíamos llegado a una situación crítica en el 2023. Yo no creo que era una exageración decir que estábamos al borde de la hiperinflación, con lo cual te quiero decir que es una situación caótica. Este gobierno tomó medidas muy duras, una fuerte devaluación, una política que muchos decíamos que era casi imposible hacer, que el equilibrio fiscal lo logró. Y eso empezó a generar resultados más o menos a mitad del año pasado, sí, donde empezó, después de una gran caída, que en realidad se profundizó la caída que ya venía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ya desde el año 2018 veníamos en descenso. Despacito, pero sin pausa. Descenso, descenso y descenso. Bueno, dimos un escalón más. A partir de ahí se revierte, tanto en el nivel de los ingresos como en la producción de la mayoría de los sectores, no todos, como una especie de alivio. No digo, no es crecimiento, es apenas recuperar lo mucho que se había perdido. Sí. En ese clima, esa sería la parte positiva y que uno proyectaría que probablemente se mantenga este año. Aparece, creo, el otro punto que vos señalás, que es que cada vez se nos está complicando más la competencia, es decir, la amenaza de la competencia externa. Tanto quien quiere exportar como quien ve que las importaciones compiten. Y más allá, bueno, de la apertura puntual en algunos sectores, creo que lo más importante es el tipo de cambio. Es decir, claramente nos hemos vuelto caros. El contraargumento es decir, bueno, esto siempre pasa, es cierto, en los planes de estabilización pasa, y creo que lo más sólido, digamos, del contraargumento, sobre todo oficial, es decir, bueno, esto no se soluciona con una devaluación, porque si devaluás... Sí, ya, esa solución ya la hemos probado. Volvemos, digamos, inflación, volvemos a decir, de nuevo bueno, paremos esto, y vuelve a la calecita y el ciclo. Entonces, cuando dice, bueno, pero ¿por qué somos poco competitivos? Bueno, y ahí aparecen un montón de problemas. Un montón. De hecho, justo en la revista Novedad Económica de la Mediterránea, la tapa es un poco la carga, un camión con la carga, ¿no? Los sobrepesos que tenemos quienes quieren producir en la Argentina. Y bueno, hay un ranking difícil de poner prioridades, ¿no? Pero claramente el tema de los impuestos nos saca competitividad. Es un país raro, exportamos impuestos, metemos normalmente los países tratan de subsidiar sus exportaciones, nosotros las castigamos con impuestos. Si vos hablabas recién de la soja, y bueno, le metemos una brutal retención, es decir, que quien exporta tiene que pagar un impuesto enorme. Tenemos problemas de regulación, en legislación laboral, nuestro capital humano se ha ido deteriorando mucho, ¿no? por el deterioro del sistema educativo, mucha gente en planes sociales crónicos y que ha perdido la cultura del trabajo. Ni te hablo de la falta de infraestructura, que este gobierno la profundizó, ¿no? Que ni siquiera mantenemos lo poco que tenemos. Entonces, para quien produce en la Argentina, bueno, hay mucho argumento para decir, che, yo me cuesta, y seguro que hay muchos que adentro tienen mucho por hacer también. Sí, pero no. Por fuera, digamos, es todo negativo. Y ahí es donde aparece la necesidad de ir más rápido, porque bueno, con este tipo de cambios es difícil competir. Lo de Sturzenegger es importante, pero son cosas puntuales, ¿sí? Para algún área, para algún lugar y demás. Pero una visión integral donde metamos todo esto, ¿no? Impuestos, legislación laboral, acuerdos comerciales. Y muchas veces a Argentina le cuesta vender afuera porque compite, por ejemplo, con Chile, que entra con muchas mejores preferencias porque tiene un acuerdo firmado. Entonces, hay un montón de factores que deben ser revisados rápido para que nuestra producción tenga competitividad. Y Córdoba no está exento. Muchos de estos temas también dependen de las provincias, no es solo de la nación, de la provincia, de los municipios. Veamos, por ejemplo, el tema del crédito. Tenemos poco crédito, el crédito es caro, y bueno, los municipios lo encarecen muchísimo, con tasas altísimas. Son un montón de cosas. Todo como que se va sumando. Tenemos un elefante ahí de infraestructura que es como que traba esa posibilidad de crecimiento. Son muchos años de haber hecho mal las cosas, muchos años, y se ha ido acumulando todo. Además, cada una de estas cosas son intereses, muchas veces que hay que tocar, entonces es muy difícil el cambio.
pero imprescindible hacerlo, si no, no tenemos salida. ¿Cómo ves esta posibilidad de salir del cepo? Porque es como que todo el mundo espera el acuerdo con el fondo para salir del cepo. Es imprescindible, yo creo que no hay economista que te diga, che, es bueno tener todos estos controles. No estoy diciendo que no, pero digo... No, lo que digo es, en eso creo que hay bastante acuerdo del gobierno, de la oposición y demás. En realidad, se dice el cepo, en realidad sería en plural, porque son un montón de regulaciones. Hay de todos los que más creo que nadie sabe bien todas las que son, porque hemos hecho una cosa muy, muy rara. Yo coincido con el gobierno, así, bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cuidado para no tener un cimbronazo, es decir, que no sea traumática la salida. Y en ese sentido, el acuerdo con el fondo es importante por dos cosas. Una, la que bueno, un poco todo el mundo mira, es bueno, cuánto financiamiento nos va a dar de próximos vencimientos que se van a poder refinanciar, más plata fresca para reforzar la reserva, porque el Banco Central tiene reserva negativa, es decir, debe más de lo que tiene. Y la otra es, en el diálogo con los funcionarios del fondo, que han acordado cómo salir, que esa es la gran incógnita, que me parece más importante que lo otro, que es, bueno, ¿qué están pensando además, como para la salida? Claro, y además me parece que esto, en función de las posibles inversiones que puedan llegar a venir, yo no creo mucho eso el próximo semestre, van a llover, yo no les creo, pero bueno, también sé que hay sectores que se están moviendo mucho esta posibilidad de inversiones. No es lo mismo un país que, convengamos, que los últimos 20 años no tuvo seguridad jurídica porque te cambiaban las reglas de juego de un año a otro, de una gestión a otra, cada 2 años había elecciones y bueno, ya sabemos lo que pasó. A tener un país, me guste, no me guste, esté o no de acuerdo, que desde algún lugar está dentro de lo que puede llegar a ser, bueno, está el fondo, hay organismos internacionales que están desde algún lugar vigilando que esto no escape y no vuelva a explotar por todos lados. Entonces, si yo tengo que invertir 200, 500, 1.000 millones de dólares y poner una base en Argentina para lo que sea, para litio, para minerales, para un proyecto de ecosistema, lo que sea, bueno, por lo menos tengo desde algún lugar una especie de contención. Me parece que desde ese lugar es importante esto de volver al mundo, volver Totalmente. Al sistema. Sí. A ver, yo creo que tenemos antecedentes tremendos, malísimos, muy difíciles, ya hemos jorobado tanta gente, tanto no nos tiempo cree nadie. Nadie nos cree. Si eso le agregas el cepo, que el cepo es como, no sé, un banco donde te dice, vení, deposita la plata, pero cuando la quieras sacar no la vas a poder sacar. Te la voy a dar cuando yo quiero. Digamos, obviamente nadie te va a dar. Nadie te va a depositar la plata. Tenés que eliminar eso. Y ahí el acuerdo con el fondo ayudaría, creo, digamos, a empezar a desmantelar eso. En términos, bueno, refuerza las reservas del Banco Central, prorroga algunos vencimientos y daría un sendero de cómo salir del cepo, ¿no? Nos coloca en un país más normal, eso seguro bajaría el riesgo país, con lo cual, por ejemplo, Córdoba, que necesita inversiones, hoy no puede emitir deuda, o es muy difícil emitir deuda en los mercados porque las tasas son altísimas. Bueno, empezaría a haber tasas razonables, entonces vos querés una obra como se hizo en la época de Schiaretti, que teníamos acceso al financiamiento, bueno, se hicieron un montón de obras gracias a eso. Sí, los gasoductos. Gasoductos, la autopista, bueno, la circunvalación, etc. Entonces, y incluso para empresas que quieran invertir, si está en la Argentina, tiene una tasa mucho más alta que si está en Uruguay o en Chile. Bueno, empezar a aparecer. Entonces, por varios factores importantes, nada es rápido por todos estos antecedentes que tenemos, pero bueno, hay que hacerlo lo más rápido posible. En este aspecto creo que lo que pasó con el Congreso avalando, digamos, que se puede avanzar con el fondo es un acto positivo, pero todavía no sabemos bien cuál es el contenido ni cuándo lo van a anunciar. Creo que es urgente que haya un anuncio claro de, bueno, para dónde vamos. Muchísimas gracias. Nos quedan varios temas, pero ya me hicieron seña. Pero quiero, aunque sea una palabrita nomás, porque sé que ustedes también investigan todos estos movimientos que se están dando tanto en Brasil como en China. ¿Y qué está pasando con la industria automotriz de Córdoba, que está corriendo serio riesgo
ante las grandes inversiones chinas en esta industria en Brasil. Digo, todo lo que estamos fabricando los cordobeses y que nos ufanamos de mandar a Brasil para armar los autos, epa, de repente China compra una fábrica y dice, no, si lo podemos armar acá en Brasil. Un problemón, sí. No tenemos un estudio terminado porque es un tema súper complejo, sí, pero efectivamente, es lo que vos señalás, el salto que ha dado China es impresionante. Es decir, hace algunos años hablar un auto chino era hablar con desprecio, hoy no te das cuenta, digamos, de cuál es la fabricación, y efectivamente, por ahí no entran a la Argentina, sino que entran por Brasil y por el Mercosur, terminan entrando y es una amenaza adicional. Yo creo que es un caso muy puntual, muy específico, bueno, es una industria muy especial, pero es claramente un ejemplo de la presión que está teniendo la producción local y la necesidad de hacer cambios rápidos para adaptarnos, porque si no nos adaptamos, bueno, ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? Que terminamos perdiendo. Muchísimas gracias, Osvaldo, ya tenemos la música y ya nos vamos. Gracias a vos, un gusto. Muchas gracias. Buena semana, recuerden el lunes, el que quiera marchar, marche, el que no quiera marchar, no marche, pero tenga en cuenta la historia de nuestro país y lo importante que es vivir en democracia y conservar nuestros derechos, porque nos ha costado muchísimas vidas. Así que este 24 de marzo tengamos en cuenta eso, que los derechos son importantes y que cercenar los derechos desde algún lugar nos lleva a una sociedad que no vive en democracia. Los que cercenan derechos son autoritarios y tenemos todos los días, todos nosotros, todos los días, que poner nuestro granito de arena para conservar y mantener nuestra joven democracia. Buena semana, buenas noches.